Buenos días. Quisiera compartir con ustedes hoy algo que Dios ponía en mi corazón. Esta mañana estuve orando una porción de la palabra de Dios de Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, que es una porción muy conocida. Y esta porción yo lo he leído muchas veces, pero yo creo que hoy ha cobrado un significado muy especial para mí. Donde yo vivo ahora mismo está haciendo muchísimo calor. El termómetro aquí a la vuelta de mi casa en estos días ha estado marcando 46 grados centígrados, que es muchísimo calor, y ese calor sinceramente agota mucho las fuerzas. Entonces esta mañana estaba leyendo esta porción y el verso 29 ha resaltado mucho para mí, porque dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y yo me quedé como, wow, no es que tengamos pocas fuerzas, pero aún el que tiene ninguna fuerzas, porque muchas veces nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, sentimos que tenemos poca fuerza. Pero ¿qué tal cuando podemos decir, no tengo ninguna fuerzas? Y entonces dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este versículo yo lo he buscado en varias diferentes traducciones de la Biblia, porque a veces al cambiar de traducción usa algunas palabras diferentes que nos puede dar más luz. En la Biblia latinoamericano dice: Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en estos días fatigados por cualquier circunstancia que podamos estar pasando y decimos, ya no tengo fuerzas? Él dice que Él aumenta nuestro vigor. En la traducción lenguaje actual también nos dice: Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Quizás tú puedes decir, pues yo me he sentido muy débil en estos días. Yo sé que muchos están siendo golpeados y afectados por enfermedad que los ha dejado débiles, los ha dejado cansados. Incluso los que no han estado golpeados por enfermedad, muchos se están sintiendo débiles y cansados. Y Dios dice que Él da nuevas fuerzas. En la Nueva Versión Internacional nos dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Acrecienta significa que Él aumenta nuestras fuerzas y Él nos fortalece. Yo no sé tú, pero esta palabra a mí me ministra mucho, porque yo necesito fortaleza, yo necesito ese vigor, yo necesito esas fuerzas renovadas. Yo necesito que el Señor renueve las fuerzas que yo tengo. Así que sean pocas tus fuerzas, sean muchas, sean ningunas, Él promete darte esas fuerzas que tú no tienes, porque es cuando nosotros somos débiles que Él es glorificado, porque Él es fuerte. Cuando nosotros no podemos, Él sí puede. Y es cuando nos acercamos a Él. Esta porción de escritura en Isaías nos dice, en el verso 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es que tenemos que esperar en el Señor, algo que a todos nos cuesta mucho, no nos gusta, es esperar, pero es cuando esperamos en Él que somos renovados. El águila suele hacer su nido en un lugar alto, puede ser en un lugar de una peña, de una roca, y ahí es el lugar de su nido, donde es su descanso, donde puede ir a su nido y descansar. Y nosotros, ¿dónde está nuestro descanso? ¿Dónde está nuestro lugar de refugio? ¿Dónde es que nosotros nos apartamos para ser renovados? Cristo es nuestra roca, Él es la peña. Y nosotros, cuando nos acercamos a Él, como dice, que vengamos a Él y nos acercamos a Él, en ese lugar de la roca, en Cristo, hallamos descanso, hallamos fuerzas renovadas. También venía a mí en el libro de Mateo, en su capítulo 11, hay un versículo también muy conocido, Mateo 11:28, que nos dice:
venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. No sé cuántos se sienten trabajados y cansados, pero Él promete también una vez más descanso para nuestras vidas. Y este versículo en otras traducciones, la Biblia lenguaje actual dice cansados y cargados. ¿Cuántos están cargados? Cargados con preocupaciones, con alguna situación que pueden estar pasando en su familia, quizás de salud, quizás de economía. Muchos que son los proveedores para su hogar, que tienen la carga de proveer para su hogar, para sus hijos, están llevando una pesada carga. ¿Cómo vamos a comer? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir la provisión para pagar la renta de nuestra casa o lo que tengan que pagar? Y entonces a veces está esa pesada carga. En la Nueva Versión Internacional dice cansados y agobiados. Aquí donde yo vivo se usa mucho esta palabra, agobiados. La gente suele decir, qué agobiado estoy. Y eso significa que están estresados, que están con una carga muy pesada. Y dicen, estoy muy agobiado, que significa, ya no puedo más, estoy débil, no tengo fuerzas. Y precisamente en esta temporada el calor nos agobia mucho. Pero pueden ser tantas cosas que vienen a agobiar nuestras vidas, a cargar nuestras vidas. En la Nueva Traducción Viviente dice cansados y llevan cargas pesadas. Así que en este versículo Jesús nos invita y dice, venid a mí. La clave está en que nos acerquemos a Él. En Él hallaremos verdadero descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y luego sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y me gusta mucho esta parte, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestra alma involucra nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro diario vivir, porque somos seres triunos y tenemos un cuerpo físico en el que vivimos y tenemos un alma y un espíritu, y nuestra alma muchas veces se agobia, se satura, se carga de tantas preocupaciones, de tantas situaciones que podemos estar viviendo, y Jesús dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Él quiere darnos ese descanso en toda área de nuestras vidas. Y dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo les invito en este día que nos acerquemos a Jesús, como Él dice, venid a mí, porque es en Jesús que hallaremos verdadero descanso, verdadera paz, fuerzas renovadas. Nosotros no podemos llevar la carga solos, no podemos hacer que nuestras fuerzas se multipliquen por más que tomemos muchas vitaminas, que tomemos un alimento sano, que hagamos ejercicio, que hagamos todo correctamente. Por mucho que nosotros nos esforcemos, no podemos aumentar nuestras fuerzas o nuestra salud. Podemos quizás hacer cosas para mejorar, pero podemos luchar tanto nuestras propias fuerzas tratando de hacer las cosas, y simplemente lo que tenemos que hacer es rendirnos a Jesucristo. Dice, venid a mí, y Él nos invita a descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Así que en este día Dios desea que tú confíes en Él, que descanses en Él. Él desea renovar tus fuerzas. Acércate a Él. Yo muchas veces le digo a las personas, a veces lo más espiritual que tú puedes hacer es tomarte una buena siesta. Te voy a decir por qué lo estoy diciendo, porque muchas veces estamos en nuestra carne, humanamente, luchando, tratando de hacer las cosas, y estamos tan cansados, pero simplemente si tú te recuestas en la presencia de Dios, y entregas todas tus cargas y dices, yo no puedo, yo necesito tu ayuda. Jesucristo, me rindo, yo te entrego estas cargas, yo me acerco a ti, a ese lugar donde podemos encontrar un verdadero descanso, y de verdad, Él nos hace descansar.
Él nos hace dormir tranquilos. Él renueva nuestras fuerzas, que aunque estemos tomando una siesta, Él está ahí ministrando nuestra vida y nos está renovando. Yo les invito en este día, acerquémonos a Él, porque Él desea multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Él desea dar descanso para nuestra alma, renovarnos. Renovémonos en el Señor. Dios les bendiga.